para esta clase vamos a ver la educación durante la Revolución Mexicana. Tenemos que la Revolución Mexicana también fue conocida como la Gran Revolución y fue la primera revolución social del siglo XX. Esto duró de 1910 a 1920. La revolución empezó como una rebelión contra la dictadura de Porfirio Díaz, que como ya vimos la clase pasada, ya tenía más de 30 años en el poder. El movimiento fue liderado por Francisco I. Madero, que con su lema sufragio efectivo, no reelección, cristalizó el descontento que tenían contra el dictador Díaz, que ya tenía como más de 30 años al frente del país. El pueblo estaba marginado durante el periodo porfirista. Redujeron a los trabajadores, a la peor miseria. Los hacían trabajar duras jornadas por un sueldo de 75 centavos. Y aún así les quitaban de lo que ganaban para fiestas y eventos especiales, reduciendo su alimentación a solo frijol y maíz. Estaban en la peor miseria del mundo el país, fíjense. ¿Se acuerdan que dijimos que en 1910 Porfirio Díaz dio el decreto de que se hiciera la UNAM? Para ese entonces ya estaba por salir. Vean cuántas personas estaban analfabetas. 10.324.484 personas. Este fue un censo de 1910. Estábamos muy mal en educación. Casi nadie sabía ni leer ni escribir, fíjense. No sabían ni leer ni escribir. Muchísimos. Y acá abajo vean la cifra total de analfabetos, que es esta que les leí. Entonces, se empieza a pedir responsabilidades a los maestros a partir de toda esta situación, y esto lleva al surgimiento de grandes pedagogos preocupados por las condiciones educativas del país. Todos estos pedagogos compartían la idea de que la educación popular era universalmente conocida como el instrumento único que podía conducir al país a un progreso verdadero. Como los principales cambios en la educación, se comenzaron a enseñar artes y oficios en las escuelas. Se le prohibió al clero impartir educación. Se hizo obligatoria la educación elemental. Y para hacer llegar la educación a todos los rincones del país, se crearon estas escuelas rudimentarias para esta finalidad. Vean, por ejemplo, Escuela Rural Federal. Estas fueron las escuelas que se crearon para combatir estas necesidades, con la finalidad de enseñarles a hablar y leer, escribir el castellano. Como ustedes saben, pues es nuestro idioma. Así como ejecutar las operaciones fundamentales más usuales, como la aritmética. Este tipo de escuela puede ser considerada como el primer método para la alfabetización de todo el país y para mejorar la calidad de vida individual. Pero en esta etapa todavía no era obligatoria la educación y se impartía a quienes asistían sin distinción ni de edad ni de sexo. Quien quisiera aprender era bienvenido, fíjense. Aquí están todos los alumnos, todos los niños que mandaban. Ellos porque querían sus papás que aprendieran, pero si alguien no quería, no era obligatorio. Y vean, en este periódico, en este recorte, que dice, hoy renunciará el general Díaz. Cuando por fin ya la revolución iba a surtir frutos, inmediatamente se iba a hacer cargo de la presidencia el señor de la Barra. Fíjense, este periódico. Aquí está. Entonces, vamos a ver lo que es la ley de la instrucción rudimentaria. La ley de las escuelas de instrucción rudimentaria fue aprobada por el decreto del sucesor Díaz, el presidente interino Francisco León de la Barra, que veíamos aquí. Él fue el que dio para que se aprobara, el que dio aprobada esta ley, sale de la instrucción rudimentaria. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que es una de sus preguntas de examen. Esta ley tenía por objetivo enseñar principalmente a los individuos de la raza indígena a hablar, leer y escribir el castellano y a ejecutar las operaciones fundamentales y más usuales de la aritmética. Los conservadores pugnaban por un laicismo neutral, el cual permitía al maestro dejar al alumno con las ideas erróneas que se trajeran de su casa, por eso eran conservadores.
que a su vez estas eran transmitidas por la iglesia. Recuerden que antes todo lo que se aprendía en la iglesia, pues los papás lo tomaban como hecho y era como educaban a los niños. Eso era lo que querían los conservadores. Pero Francisco Mojica, que es este que vemos aquí, se opone a este tipo de laicismo. Y él dice, bueno, ¿por qué mejor no hacemos la ciencia basada en evidencias? Entonces fue gracias a él que ya se empezó a hacer ciencia basada en evidencias y no en las creencias de la iglesia. Fíjense todo lo que trajo la revolución. Así como el artículo 3 y 31 de la Constitución, que también es pregunta de examen. El artículo 31 dice que son obligaciones de los mexicanos ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años vayan a las escuelas para recibir la educación obligatoria. O sea, ahí están responsabilizando a los papás de que ellos tienen que estar al pendiente y son los responsables de que sus hijos aprendan, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. O sea, no bastaba con enviarlos solo a la escuela, sino que también ellos tenían que estar al pendiente de que hicieran las tareas, de que fueran bien de calificaciones, etc. Y el artículo 3 nos habla de que la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por lo tanto se reconoce su contribución a la transformación social. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Y aquí tenemos otro me encanta virtual para José Vasconcelos, porque se creó la SEP, la Secretaría de Educación Pública de la Federación, de 1921 por iniciativa de este señor, José Vasconcelos. Entonces, entre 1921 y 1940, los estados de la República cedieron al gobierno federal parte o totalidad de sus sistemas educativos, y a este proceso se le denominó federalización. En mayo de 1992 se hace realidad con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, donde se establece que el sistema educativo mexicano debe ser flexible, de mayor calidad, y otorgar el poder de decisión en la educación a los estados y municipios y los padres de familia. José Vasconcelos fue también el que trajo de regreso a la cultura el muralismo mexicano. También fue rector de la UNAM. Tuvo una tarea intensa de alfabetización y señaló la idea de que toda persona que supiera leer debía ser maestro. O sea, para él todos debían de enseñar. Consideraba que la educación era la primer reivindicación social del pueblo mexicano para poder llevar a la educación a todos los rincones mexicanos. También trabajó en las artes plásticas, pero lo más importante que quería era combatir la alfabetización, que nadie estuviera sin saber ni leer ni escribir. Escribió numerosos libros. Vale la pena que reconozcamos todo lo que hizo por la educación. Creó muchas escuelas. Incluso hay muchos que se llaman como él en su honor. Hay escuelas que la escuela José Vasconcelos, hay bibliotecas que se llaman José Vasconcelos, etc. Fíjense qué bonito porque él veía a los maestros como misioneros. Y como México era un país rural, creyó importante la creación de las escuelas rurales. Y fíjense, si ustedes ven aquí, es la foto de algunos maestros de la educación rural. Decía que la enseñanza agrícola debía ser meramente práctica. Ellos eran los misioneros maestros, así le llamaban, misioneros maestros. Miguel Alemán él estuvo después de José Vasconcelos, pero la iniciativa de las escuelas rurales fue de José Vasconcelos, así como también que se crearan las escuelas normales rurales para formar a los maestros rurales. Fíjense cómo iban hasta con sus guaraches, unos iban descalzos, pero tenían la vocación de enseñar y enseñaban de manera práctica. Fíjense, nuestros primeros maestros rurales. Y para esta semana ustedes van a tener que hacer de actividad un telegrama en el que le escriban a José Vasconcelos todo lo que le agradecemos que haya hecho por la educación.
desde la creación de la SEP, desde la creación de escuelas rurales, el preocuparse porque todos aprendieran a leer y a escribir, el concebir a los maestros como misioneros. O sea, todo esto bonito, aquí ustedes van a escribirle, dándole las gracias, y así como también platicarle cómo está la educación ahora, qué de las cosas que él hizo aún siguen estando en la actualidad y que se lo agradecemos y se lo debemos a él. Así que es como si le escribieran un telegrama, un mensaje, imagínense como un WhatsApp, pero en aquella época que era como un telegrama. Son mensajes cortos, pero en donde ustedes le agradezcan y le platiquen cómo está la educación ahora. Bueno, ¿qué es la centralización educativa? Esta es una forma de organización en la que una sola administración, o sea, la del Estado, asumiría la responsabilidad de satisfacer todas las necesidades de interés general y atribuyéndose todas las potestades y funciones públicas necesarias para ello. Básicamente era concentrar la autoridad en la toma de decisiones en un grupo de personas. Ellos serían los que tomarían las decisiones más importantes para el Estado. Por eso se llama centralización. Iban a centrar la educación en un grupo de personas. Así como, por ejemplo, el Estado administra y toma las decisiones de un país. Vamos a ver el tema del plan sexenal, que este fue nombrado dado a la plataforma electoral y al plan de gobierno de Lázaro Cárdenas, que cuando echó a andar, este se echó a andar cuando alcanzó la presidencia de México en 1934. Él fue de los primeros presidentes que estuvo 6 años en el poder, después de que Porfirio Díaz estuvo como 30 años porque se reelegía y se reelegía. Entonces, este plan sexenal fue dado en la época de Lázaro Cárdenas, que también se conocía como cardenismo a esa época. Lo principal que hizo Lázaro Cárdenas fue la reforma agraria, en la que los grandes propietarios terratenientes construían más bien una jerarquía que dominaba todo el país. Entonces, para que lo entendamos mejor, básicamente declaró comunitaria toda la tierra de cultivo, así como para también repartirle ejidos. Ya no iba a ser solamente de un grupo de personas, sino que iba a ser de todos. Metió también la educación socialista, en la que se les inculcaba a los niños o se les empezaba a hablar sobre la educación sexual. Se excluía toda doctrina religiosa. Se iba a combatir el fanatismo y los prejuicios, o sea, por eso se llama educación socialista, era un poquito más liberal. Los libros escolares, según las nuevas políticas educativas, debían de contener situaciones reales y concretas de la vida social y natural, así como también basarse en los intereses de los niños, ya no iba a ser tan rígida como antes. Esto debía guiar la enseñanza del lenguaje, de las matemáticas, el estudio de la naturaleza y las actividades relacionadas con la producción económica, así como con la lucha social y las actividades recreativas, las actividades artísticas, de cultura física, la higiene y en general las situaciones concretas que la vida se presenta, o sea, condiciones de la vida real, ya no condiciones de religión. Fíjense, es como un ejemplo, era como tipo comunismo en el que decían que ya no iba a haber pobres, sino que todos tuvieran la misma clase social y que no hubiera pobres. En eso se basaba la educación y lo que quería meter Lázaro Cárdenas. Fíjense, este es un ejemplo de los libros de texto de aquella época del cardenismo, fíjense, en una escuela socialista. Y dentro de estos libros les voy a leer un ejemplo de texto que se les enseñaba a los niños. Estos eran los libros que llevaban los niños a la primaria. Y decía, fíjense, mi México es grande, mi México es rico, mi México es bello. Si es bello, si es rico, muy rico y extenso, quiero que mi padre, que trabaja tanto, tenga un pedacito de la tierra de México. Quiero que los pobres dejen de ser pobres. Quiero que los hombres, todos sean iguales. Quiero que mi México, muy rico y extenso, sea una patria fuerte de trabajadores. Eso venía en el libro Serie CEP de primer año, de la época de Lázaro Cárdenas. Entonces les empezaban a inculcar a los niños una educación socialista en las que les metían la idea de que ya no debía haber pobres, sino que todos éramos acreedores o todos teníamos derecho a tener un pedacito de la tierra de México.
Esto es la educación socialista. Y bueno, para complementar, ustedes también dentro de esta semana van a ver la película de Cantinflas, la del profe, porque data de la educación, empieza la educación contemporánea, ¿de acuerdo? Y ustedes van a ver cómo había un fuerte problema entre el Estado, que no quería que en los pueblos la gente supiera leer y escribir, porque les convenía tenerlos analfabetas, ya que así podían abusar de ellos y quitarles sus tierras y ellos hacerse más ricos. Entonces no les convenía. Así que van a ver esta película que está padrísima, les va a encantar, para que contesten su actividad que sigue, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería todo.